más una estrella, ¿no? Yo lo llamo la pirámide de los imaginarios de etnicidad en el Uruguay. Hablo del Uruguay, ¿no? Esta pirámide puede tener mucho que ver con otros países y con el sistema global, ¿no? Pero yo por ahora puedo hablar de Uruguay, no, y probablemente que tenga otras modificaciones, ¿no? Entonces, la cima es Occidente. O sea, en este territorio lo que se concibe como el deseante absoluto, como la cima del poder cultural, es Occidente, sea Europa, USA, United States of America, Estados Unidos o Nueva Zelanda también. Porque siempre se habla de que en términos agropecuarios tenemos que ser como Nueva Zelanda, ¿no? ¿O Finlandia en educación? Claro, pero Finlandia es de Europa. Es parte, ¿no? Suiza de América, ¿no? Que también hay que entender que es una subordinación imperialista. O sea, el deseante de llegar a alcanzar esto también se traduce en decir con quiénes nos sometemos a nivel internacional. Es parte de una subordinación imperialista. Después vienen los dos macro grupos étnicos por excelencia, que son los gringos y los criollos. Los gringos yo los pongo un poco más arriba porque los gringos tienen Montevideo. Y Montevideo es el estado central, ¿no? El estado nacional. Los criollos, si bien controlan casi todo el interior, claro, el poder del interior no es igual que el poder del estado central montevideano. Entonces, en los gringos, ¿quiénes son? Los británicos, los alemanes, los suizos, los rusos, los yugoslavos, los lituanos, los italianos del norte. Porque nosotros también reproducimos las desigualdades que hay dentro de Italia. Y dentro de los criollos, los vascos, los gallegos, los canarios, los castellanos, los italianos del sur, y esa figura muy difusa que es el paisano, que puede ser, que en realidad el paisano es como para hablar de un mestizo, pero sin decir que es mestizo. Y después hay un gran conjunto de personas que se autoidentifican como uruguayos, que esos uruguayos en realidad se identifican como una mezcla de gringo y criollo, como un sujeto sin una etnicidad particular, sino que incorporan absolutamente el imaginario del Estado Nacional. O sea, son uruguayos, pero ellos asumen que sus probables antepasados son gringos y criollos. Bueno, gringos y criollos. ¿No? Y por lo tanto, parte de la civilización occidental. Y por lo tanto, tienen que estar subordinados a Europa, o Estados Unidos, o Nueva Zelanda. ¿No? En la base hay otros colectivos que son... Ah, me faltó marcar. Mirá, qué gilera. Ay. En la base está los indígenas y los afrodescendientes. Ese es como el imaginario más degradante para la sociedad uruguaya. Y obviamente Latinoamérica. Y todo lo que se asemeja a Latinoamérica. Porque hablar de Latinoamérica para el imaginario nacional es hablar de indígenas y afrodescendientes. O de un mestizaje con indígenas y afrodescendientes. Por eso es que también van los inmigrantes latinos,
O sea, los inmigrantes de otras partes de América Latina que están llegando, los cubanos, los dominicanos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los todo. argentinos, los brasileños. Los argentinos no tanto. Los brasileros sí. Pero lo que pasa es que están viniendo argentinos del norte. Claro, bueno, pero en general los argentinos porque en general el diálogo que nosotros tenemos con Argentina es a través de Buenos Aires. Entonces no hay esa idea de lo argentino como algo latinoamericano, sino como algo parte de Occidente. O sea, teóricamente nosotros pensamos que Argentina es así. En nuestra imaginación. Después si es real o no, eso es otra discusión. Pero lo que pasa es que nuestro diálogo con Argentina es a través de Buenos Aires, no a través de las provincias. Pero Brasil sí, es completamente incorporado como parte de Latinoamérica, muy asociado a lo afro, es Brasil, ¿no? Y por eso muchas veces es considerado como un país que no es muy serio. Bien para la joda, todo el tiempo samba, o sea, no es un país serio, no es un país donde vos quieras, lo tomes como referencia para un desarrollo político, económico, cultural, ¿no? Vos tomás como referencia a Finlandia, a Noruega, a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, no a Brasil, no a México, no a Guatemala, ni hablemos de Paraguay. Ni Bolivia. O Bolivia. Estado Unidos. O sea, entonces, la discriminación que hay actualmente, la brutal xenofobia que hay actualmente contra los inmigrantes que están llegando, es porque se los asocia a Latinoamérica, que es parte del mundo no occidental, ¿no? De lo afro y de lo indígena. África es como una mierda que anda por ahí, que es África. O sea, no es Sudáfrica, no es Egipto, no es Marruecos, no es Argelia, no es Burkina Faso, no es el Congo, no es Nigeria, no es Sudán, no son todos esos países. Es un ente llamado África, que es considerado como la mierda, del cual, bueno, es una mierda que anda ahí en el mundo, del cual sale gente muy oscura. O sea, ese es el imaginario, del cual obviamente no podríamos aprender nada, más allá de que fue el origen de la humanidad, ¿no? Pobre. Es algo pobre, es un relato muy aporofóbico, ¿no? Después está Medio Oriente, que Medio Oriente es caos, es violencia, ¿no? O sea, por más que capaz que fenotípicamente, capaz que puedan confundirse con esta gente, la cultura los distancia de Occidente y los hace ser despreciados. Occidente pueden diferenciarse de Latinoamérica, de lo indígena, de lo afro, pero por otro lado sus raíces son de Medio Oriente. Entonces es como algo, es parte del nosotros o son los otros. Eso es lo que le decimos los turcos. Claro, los turcos. Y actualmente yo veo que en el tema de relaciones internacionales es lo que está pasando con los chinos, ¿no? Los chinos, ¿cuál es el tema? Obviamente no son parte de Occidente, por lo cual tendrían que ser mierda, ¿no? Porque en este esquema, mientras más lejos estés de Occidente, más mierda sos. Por eso la base es África, por eso la base es las personas indígenas y afrodescendientes. Por eso Medio Oriente es como un mundo muy difícil de clasificar. Pero China, que no sería Occidente, que tendría que estar abajo, al mismo tiempo es un pueblo de desarrollo mundial que le está haciendo competencia a Occidente. Entonces, ¿qué es esta gente? O sea, el crecimiento de China como potencia mundial, China y no solo China, digo China porque acá la gente le dice a todo
los chinos, sino que también es Corea, Japón, Corea del Sur, Japón, Taiwán, que son todos estos países asiáticos que en realidad económicamente están haciendo una competencia a Occidente muy fuerte. O sea, directamente podemos hablar en estos momentos hasta de guerra económica. Pero claro, ¿cómo puede ser que un sujeto que no es occidental sea tan eficiente en términos capitalistas? Entonces, también está la misma problemática que el judío, ¿no? La imposibilidad de la clasificación, o cómo clasificamos este fenómeno. ¿Cómo puede ser que un sujeto que no es occidental le haga frente a Occidente en términos capitalistas, ¿no? Y bueno, después de decir que también el tema del criollo, no con los gringos, o sea, los gringos es como comúnmente se le dice a los descendientes de inmigrantes, de colonos. El criollo a los descendientes de algunas poblaciones mediterráneas y de la población histórica que se desarrolló desde la época colonial. Pero ¿cuál es el tema? El criollo, si bien es concebido como parte de Occidente a través de España principalmente, el criollo también puede hablar de cierto mestizaje. Entonces tiene un diálogo con lo indígena y con lo latinoamericano. Por lo cual, a veces las personas indígenas, afrodescendientes y el mundo latinoamericano tienen un diálogo con lo criollo y con lo uruguayo. Al mismo tiempo, lo criollo y lo uruguayo, el imaginario nacional, se puede apropiar de lo indígena y de lo afro, ¿no? Eso es, por ejemplo, la folclorización del candombe, eso es el relato de la garra charrúa, no en el fútbol. Entonces, esto es un ida y vuelta. Esto es lo que Gramsci hablaba de la lucha por la hegemonía. Es guerra de posiciones absoluta. Esto, vos podés realizar una insurgencia, ¿no? Vos podés generar una alianza entre estos sectores de la base con los criollos en contra de Occidente, un proceso de insurgencia, o al contrario, Occidente puede generar una alianza con los criollos y utilizar a lo criollo para generar su dominio sobre lo indígena y lo afro, y que los indígenas y los afro reproduzcan este dominio. Entonces es un tema muy complejo que es de lucha social completa, ¿no? Lucha social completa. Con los gringos no hay este diálogo, o sea, los gringos nada más tienen diálogo con esto, ¿no? Con Occidente, capaz que con el mundo judío, pero difícilmente tiene el diálogo con lo latinoamericano, con lo afro, con lo indígena. Acá la única forma para hacer un diálogo sería a través de algún tipo de relato de diversidad cultural. Pero entonces yo lo que digo es que esto es el desafío, ¿no? O sea, se puede asumir una táctica, o sea, el desafío de la lucha de la hegemonía, ¿no? O sea, algunos sectores pueden interpretar, bueno, la base lo que tiene que hacer es separarse completamente del resto y destruir al resto. Puede ser, o también una táctica de lucha hegemónica, de justamente hacer incidencia en los sectores uruguayos, esos uruguayos, para derribar, hacer un proceso de insurgencia a través de una gestación hegemónica. Sin embargo, también hay que reconocer que hay un desafío muy fuerte, que es el problema de que el Occidente nos coma a nosotros a través del vínculo con lo criollo.
Entonces, es un tema muy complejo que la única forma de saldarlo es a través de una lucha social y cómo evoluciona y de la capacidad que tienen los individuos y los colectivos de dar esa lucha. En los aciertos y en los errores, nada más. Y bueno, ese es el esquema. No sé qué más que te puedo decir. Ya tengo 2 dibujos. ¿Quieres uno? No. Lo Eso tengo era- bastante bien. Eso me contaste todo en un bar. Pero casi lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, Por eso te digo, lo tengo acá. sí, está bueno. ¿Has Tienes visto que eso? escribirlo eso. No, ¿No? Con el esquema igual lo del incluido. objeto deseado y eso, ¿De qué? tipo lo de qué es lo que está más arriba y todo eso, qué identidad y todo eso, lo hemos hablado muchas veces, hace años. No, pero Eso eso no va a habla del compartir con objeto la deseado, él habla Bueno. de lucha de clase. O sea, ojo, también hay que decir, a ver, también hay que decir que esto, si bien estamos hablando de imaginarios de etnicidad, esto también se traduce en subordinaciones imperialistas, o sea, relaciones internacionales y cuestiones de clase, ¿no? Relaciones internacionales porque esto, decir, Occidente es la panacea de todo, significa subordinarse a la Unión Europea, a Estados Unidos, o subordinarse a Israel. Decir, somos parte de América Latina, significa también hacer una política exterior en clave patria grande, en clave continentalismo, Claro. latinoamericanista. O sea, también es un tema de geopolítica. Claro, igual tercermundista, porque Claro. con ese esquema Puedes hablar captura toda con esa África, gente Medio Oriente. dentro de Estados Unidos y Europa también para con los migrantes, también- hacer un diálogo con migrantes y también de clase social, ¿no? Porque en general los sectores afro, indígena, los inmigrantes latinoamericanos son los más precarizados, ¿no? Son los sectores informales y del proletariado más llano. A medida que vos subís, y ese también es el problema con los judíos, porque los judíos que es el tema de China, ¿no? Es un sector medio y alto, o sea, en términos económicos, ¿no? De clase social, es un sector medio alto y alto. Claro. Pero que no, o sea, Claro. estos, ¿cómo puede ser que haya a veces es parte del antisemitismo, ¿no? Por eso la virulencia a veces de los nazis, ¿no? Del nazismo, que es porque ¿cómo puede ser que haya gente que supuestamente no es occidental y sea de clase alta? Gente que no es... No, es la misma ecuación con eso. Claro, con China. ¿Cómo puede ser que haya gente que no es de Occidente y está haciendo competencia de Occidente? Ojo, los gringos pueden articular con el uruguayo también. Pero el criollo es como... Es como un significante porque vos podés meter todo. Por eso, ese es lo complejo de lo criollo. Porque el criollo te sirve como voz para hacer una hegemonía antiimperialista o contra las élites locales, las élites del Estado Nacional, pero también podés ayudar a que los grupos subalternos se subordinen a microélites regionales, que es lo que pasa a veces en el interior, ¿no? El indígena y el afro aceptan la hegemonía del estanciero porque es criollo, es parte de nosotros. En realidad es un cagador de 7 suelas.